buenos días a todos. Aquí donde me ven estoy muy nervioso, sí. Y hace tiempo no me congregaba y no sentía esos momentos de estar juntamente con toda la iglesia reunido en un espacio así tan bonito como el que tenemos hoy, de presentar a los niños, de escuchar la alabanza. Esa es la vida congregacional y es un privilegio, siempre lo voy a decir y me estaremos compartiendo seguramente, nos estaremos conociendo. De aquí en adelante para nosotros pues ha sido un largo trasegar. Yo prácticamente le sirvo desde el momento en que fui o nací en el Espíritu o entregué mi vida a Cristo en el año 99, creo que fue un 23 de junio, y allá estaba mi mamá y mi hermana que están hoy aquí presentes. Entonces han sido más o menos 22 años y desde ese instante el Señor me llamó para predicar las buenas nuevas de salvación y por eso es un privilegio y como hablábamos con el pastor Jaime Andrés, que si hay algo que cuando el Señor nos llame a su presencia, Él pueda decir: buen siervo fiel, fuiste fiel. Y eso es lo que queremos y yo creo que llegamos a un lugar maravilloso donde venimos a aprender, pero también venimos a sumar, a ayudar, a colaborar, a servir, para que esta congregación, esta parte del cuerpo de Cristo, el Señor cumpla el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Así que les agradezco mucho. Estamos aquí con todo nuestro corazón, con mi esposa y las personas que nos permita el Señor traer para ser parte de esta congregación, poder servir, ayudar. Cuenten con nosotros y nosotros vamos a contar con ustedes. Estamos aquí para unir lazos y hablando de la unidad precisamente para ser uno solo. Entonces, sin más ni más, entremos en la palabra. La verdad es un reto. El pastor me hablaba del tema del mensaje y es la unidad o el desafío de la unidad. Y el pastor hablaba hace 8 días acerca de Juan 17 y lo volvieron a exponer hoy, a decirlo, a hablarlo sobre que el Señor nos llama a que seamos uno solo. Y de eso venimos a hablar, pero quiero tocar hoy no Juan 17, sino Efesios capítulo 4. Les pido que abran sus Biblias allí y permítame un momentico y vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres un Dios maravilloso, bueno, poderoso, Señor. Gracias por el privilegio de permitirme, Señor, exponer tu palabra. Edifica tu iglesia en esta mañana, Señor. Trae tu palabra a nuestros corazones y que dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y como hemos estado y vamos a seguir hablando en este mes, el tema de la unidad, yo sí quiero exponer algo, comenzar por esto de decir que la unidad no siempre es hacer lo mismo, que la unidad no es la uniformidad. Hay una diferencia entre la unidad y la uniformidad. Entonces, de esta manera, basados en este pasaje de Efesios 4, que nos habla de la unidad, quiero que en esta mañana veamos unas 3-4 características de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Y hay algo que me llama mucho la atención y es que si yo no soy uno con el Señor, tampoco seré uno con la iglesia. No puedo ser uno con mi hermano,
Pero el hecho de que yo esté aquí en la iglesia no significa que hable exactamente igual que tú o que mi hermano que está al lado. Podemos hablar cosas diferentes, pero aquí vamos a hablar de la unidad en el espíritu, que es diferente. Cuando yo soy uno con Dios, yo puedo tener unidad con mi hermano que está en el espíritu, y entonces hablaremos el lenguaje del amor, que es el lenguaje de la palabra de Dios. Desde ahí ya empezamos a entender que no siempre o vestirnos igual en lo externo significa que estamos unidos. Muchas iglesias, muchas familias, muchos empleados en una empresa pueden estar juntos, pero no están unidos. Y comienzo con esto. Hay algo que me llama mucho la atención en Japón, y es que ellos saben trabajar en equipo. Y todos piensan diferente, pero en la unidad uno busca el aceptarse, el amarse y el honrarse mutuamente. Ellos lo saben hacer, a pesar de que a veces el que está al lado no le cae bien. Y es por el único propósito de que trabajan para el bien común, para servir a otros, que les llegue el producto y un producto de calidad. El mundo entero nos está mirando a nosotros. Y cuando nosotros como iglesia no estamos unidos, el mundo entero dice, ¿y yo para qué quiero hacer parte de esto? Si ellos, aunque van allá, no están unidos, pues entonces yo tampoco quiero ser parte de eso. Muchas personas nos están viendo. Hay hogares, hay esposos que andan juntos, pero están en desunión. Porque cada uno hace lo que se le da. Cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, la Biblia dice en Amos capítulo 3, versículo 3, es uno de mis versículos favoritos: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es imposible. Pueden caminar y llevar y hacer una fachada de que van caminando juntos, pero cada uno hace lo que quiere. El marido llega a la hora que quiere, ella hace lo que se le dé la gana, como dicen. Entonces, a veces estamos divididos en puro pensamiento. Podemos convivir juntos, podemos congregarnos juntos, pero la unidad en la iglesia debe ser guiada, dirigida por el Espíritu de Dios. Entonces ahí es donde encontramos que hay una ruptura y hay una brecha, porque no todos tenemos una relación igual con el Espíritu Santo como otros la tienen. A veces unos están más llenos que otros están medio vacíos y otros están, aunque vienen a la iglesia, completamente vacíos. Pero depende cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo si mi intimidad con Dios es muy diferente a la intimidad que tiene mi hermano? Y no por eso lo vamos a aplastar, sino que precisamente nos hacemos fuertes cuando estamos unidos. Por eso dice por ahí el dicho, el pueblo unido, eso es una verdad. Y entonces la iglesia unida, pero por el Espíritu, es una iglesia que tiende a la prosperidad a todo nivel. Y nosotros queremos la prosperidad en la iglesia. Nosotros queremos crecer, no solamente espiritualmente, sino también tener buena salud, como dice tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera. Entonces la prosperidad en la salud y en la prosperidad en todo lo demás depende de mi prosperidad espiritual. Entonces, en la medida en que yo prospere espiritualmente, voy a tener muy buena salud, voy a tener todo lo suficiente para llevar mi vida y seguir caminando bajo la dirección y el propósito y los planes del Señor. Entonces, con esto, introduciendo, no sé hasta qué horas tengo tiempo, pastor, ¿hasta qué horas? Listo, y 45. Creo que podemos abordar el tema para irnos de aquí con esas características de ver cómo es una iglesia unida. Entonces, hablando de unión y uniformidad, que lo voy a desarrollar un poquitico ya
más la diferencia entre unidad y uniformidad lo voy a decir al final. Volvamos al capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor, y es algo que me encanta. Pablo está hablando aquí a la iglesia de Éfeso, me encanta la iglesia de Éfeso. Todo el primer y segundo y tercer capítulo habla de mi posición en Cristo. ¿Sabe? Y él comienza que nosotros somos santos. ¿Sí? No por lo que hacemos, aunque lo que hacemos debería ser el resultado de mi relación vertical con el Señor. Pero nosotros somos santos por posición en Cristo. Por eso es una posición. Me lo dio de gracia. Fue por gracia, no fue por obras, no fue porque yo le llevo comida al amigo que está necesitado, aunque eso es bueno y el Señor lo manda. No fue porque yo predico la palabra y el Señor entonces se agrada, dice, por predicar la palabra tú eres salvo. Y yo, no, es que es una posición, es un regalo del Señor. Dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo Jesús, que fuimos escogidos, que fuimos elegidos, que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Esa es mi posición en Cristo. Pero cuando Pablo llega aquí, Pablo llega y dice, yo pues preso en el Señor. Y él estaba preso literalmente, él se encontraba en la cárcel. Cuando él escribió esto, y le escribió la gran mayoría de las epístolas, las escribió prácticamente estando en la cárcel. Así que él no estaba aquí preso por causa de Nerón o por el Imperio Romano. Él estaba preso por el amor a Cristo Jesús, solo por predicar la palabra, porque amó al Señor, lo amaba, y seguramente él está disfrutando lo que nosotros queremos disfrutar, ¿cierto? Yo pues preso en el Señor os ruego, y me gusta eso. Mire, mucha gente ha visto a Pablo como que Pablo era implacable. Pablo peleó con Pedro por causa de la doctrina. Pablo discutió duro con Bernabé por causa de Marcos. Pero Pablo era un hombre muy amoroso. ¿Quién escribió 1 Corintios 13? De que cada vez queremos dedicarle algo a nuestras esposas empezamos, ¿sí? 1 Corintios 13, que el amor todo lo puede. Y más bien entonces tenemos que empezar a practicar 1 Corintios 13, ¿cierto? Porque es que nos encanta decirlo para que la esposa lo haga o el esposo lo haga, ¿y yo qué? ¿Sí? Porque sí, una de la regla de oro, ¿cuál es? ¿Ustedes se acuerdan la regla del oro? ¿La regla de oro? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú quieres una princesa en tu casa, si tú quieres un rey en tu casa, si quieres unos hijos obedientes, maravillosos, llenos, con buen ejemplo, que como dice, enseña al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es lo que acabamos de hacer con Dylan, y de aquí en adelante la labor que tienen estos padres es de criarlos en el temor y en el amor de Dios. Entonces ahí es donde empezamos a ver, Pablo viene, ese que escribió 1 Corintios, ese que a veces nos da unas exhortaciones duras y dice, os ruego. Y fíjese que él no da un mandamiento, y él está hablando por inspiración del Espíritu Santo y dice, os ruego, hermanos. Y es lo que el Señor quizás hoy nos viene a decir a nuestro corazón de una forma amorosa, os ruego. Es un pedido, más que un mandamiento, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cuál es el llamamiento que Dios te hizo? Eso tú lo sabes. Por eso me gusta cuando hablamos de unidad, hablamos de diversidad. No que todos van a predicar la palabra como el pastor, o que todos van a ser pastores, o que todos van a ser pastoras, o que todos van a ser evangelistas, o que todos van a servir. Bueno, todos servimos de una u otra manera, pero hay unos que se especializan en servicio dentro de la iglesia de una forma increíble. Hay personas que nacieron para servir. No todos van a cantar. Como dice mi hermana, yo canto bien, pero se me escucha mal, ¿sí? Pero es que hay unos que tenemos dones y otros no lo tenemos, por más de que tratemos de afinar. No nació.
para cantarle al Señor, para Él transforma todo en melodía, ¿sí? Pero nosotros, ese es el don, la diversidad. Me gusta porque es que cuando el Señor nos llamó, no nos llamó para que todos fuésemos soldaditos, nos llamó para que seamos parte del gran cuerpo de Cristo Jesús, cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Y Él es nuestra cabeza. Entonces, ¿cuál es la parte del cuerpo donde Dios te llamó? Ahí es donde tú debes estar plantado y comenzar a echar fruto, porque recuerde que el Señor dijo por allá en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. El cuerpo está unido a la cabeza. Hay muchos cuerpos que no tienen la cabeza, donde Cristo no es el Señor. Y si Cristo no es el Señor, ¿quién está gobernando tu corazón? Y es ahí donde nosotros debemos, porque la unidad en el espíritu, vuelvo y repito, no es la unidad que normalmente la gente quiere. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Así que como es digno de la vocación con que fuiste llamado, y encontramos aquí nuestra primera característica de la unidad. No hay unidad en la iglesia sin la verdadera humildad. ¿Ha visto ustedes cristianos arrogantes? ¿Ha visto ustedes pastores arrogantes? La arrogancia y el autointerés destruyen cualquier posibilidad de unión. La humildad une, la arrogancia desune, destruye, divide. El Señor dijo por allá en Santiago 4:6 que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la humildad es una palabra muy linda, o prácticamente tiene que ver con la ausencia de arrogancia. Así que el que es humilde, y aquí yo escribí algo interesante, siempre está dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Los arrogantes no saben pedir perdón porque no reconocen sus propios errores. Siempre están pisoteando a la persona que tienen y piensan que ellos son mejores que nosotros. Pero el que es humilde siempre tiene en alta estima, aunque esa persona sea menos en la labor que yo estoy haciendo, la considera como alguien más grande. Si hay un ejemplo de humildad, pues es el Señor Jesucristo. Seamos realistas, no es una virtud terrenal la humildad. ¿Sabe por qué? Porque proviene del mismo corazón de Dios. Y fíjese bien que esta es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Aquí encontramos todo lo que nosotros hoy vamos a ver en esta mañana, son características del fruto del Espíritu Santo, que a su vez son características de la unidad en el Espíritu. Entonces, una persona que no deja que el Señor transforme su carácter, va a ser muy difícil que esté en la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y no podemos nosotros trabajar separadamente, porque ¿qué le pasa a un huesito si yo lo saco de mi cuerpo? Se seca, no, el huesito se seca y hace mucha falta cuando se va así, pero cuando el huesito se va, el cuerpo sigue funcionando y el huesito se seca. No todos podemos ser brazos, no todos podemos ser pies. Primera de Corintios 12 habla de los dones. Romanos 12 también habla de otros dones adicionales. Tenemos los dones de los ministerios del Señor Jesucristo, los dones de operación del Padre y los dones del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros fuimos llamados a eso. Pero hay algo que nos debe marcar como iglesia, y es la humildad. La visión del mundo es que normalmente en cuanto a la humildad no tiene nada que ver, sino pelea por tu bienestar, haz lo que a ti más te guste, lucha por tus objetivos y tus planes. Puro egoísmo, es el yo, es el humanismo a todo nivel, y no lo enseñan por la radio, no lo enseñan por la televisión. Y entonces cuando venimos hay hogares que están completamente
Viven juntos, pero cada uno hace lo que quiere. El hijo está jugando con la tablet, o en el computador, o en la televisión con el Xbox. La mujer está pegada en el chat, hablando con sus amigas o temas de trabajo, y el esposo igual. Y ahí puede haber comunión, hay unidad. Y entonces cuando menos piense, ¡pum!, se explota, se revienta, se totea la pita, porque no está el Espíritu Santo como el centro, o el Señor Jesucristo como el centro de su hogar. Si en la iglesia no está el Señor dirigiendo, pues cada uno va a hacer todo lo que quiere. Cuando nosotros, mira, yo aprendí algo, la visión es singular, no es plural. Y la visión es tan singular que el que la da es el único Dios. Dios es el que da la visión, y nosotros ¿qué hacemos? Somos colaboradores para que se edifique el cuerpo de Cristo. Hay algo interesante en cuanto a la unidad. Dios no nos mandó a buscar la unidad. Dios nos mandó, según dice la palabra, a guardar la unidad. Pero la única manera de poder guardar la unidad es entendiendo que nosotros debemos tener una comunión íntima con Dios. Y esto es a través única y exclusivamente dos cosas que son sumamente importantes. Y me gusta por eso Hechos capítulo 4 versículo 6, que es uno de los versículos interesantes y por el cual el grupo que nosotros manejamos, un grupo por internet, tiene ese como, no como eslogan, sino porque cuando yo me convertí al Señor, el Señor me dijo, la oración y la palabra. Ellos escogieron hombres llenos del Espíritu Santo, dicen los apóstoles, porque necesitaban dedicarse a la oración y a la palabra. ¿Quieres tú ser lleno del Espíritu Santo? Dedícate a la oración y a la palabra. Y entre más lea la palabra, más vas a saber orar, con propósito, porque no es orar por orar, ni parlotear, no, vamos a orar con propósito. Cuanto más conozcamos de la palabra del Señor, gracias, más vamos a saber cómo llegar al corazón de Dios con nuestras oraciones, que son conforme a la voluntad del Señor. Entonces, tenemos una iglesia que quiere ser llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que va a andar en humildad, ausencia y arrogancia. El Señor habla mucho sobre la arrogancia. Dios dice que resiste a la gente arrogante, soberbia, prepotente. Lo resiste. ¿Sabe qué significa esa palabra resistir? Me encanta la palabra resistir en la Biblia. Es pararse firme de frente y contradecir la persona. Eso es lo que significa la palabra resistir. Y cuando Dios nos llama a que resistamos al diablo, es que precisamente lo contradigamos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso nos encanta usar la palabra, porque si hay algo que el diablo no puede refutar, es la palabra de Dios. Cuanto más conozcamos de la palabra de Dios, nosotros no tenemos que estar peleando con el diablo. Él es un enemigo vencido. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es por edificar el cuerpo de Cristo y dar de gloria y honra, alabanza a nuestro Dios en todo tiempo. Así es sencillo. Entonces, la humildad es una característica que va a hacer que la gente de afuera mire que esa es una iglesia unida, porque está unida y anda en el Espíritu de Dios. Entonces, sigue diciendo, qué trágico cuando la iglesia organizada tiene estas actitudes carnales. Dios no determina el éxito por el medidor de aplausos o las encuestas de popularidad. A Dios no le importa eso prácticamente nada. Por eso nosotros no nos debemos dejar llevar, porque si nos comparamos con las iglesias grandes, uno a veces va y mira y están bastante desunidas. No hablan una misma cosa, no piensan una misma cosa, sino lo que dice el pastor o la visión o el proceso. Y aquí nosotros por eso hablamos de la unidad en el Espíritu. Y el Espíritu Santo tiene una característica, o yo podría decir que es algo que yo entendí en Juan 14, Juan 15, Juan 16. Él tiene algo hermoso, y es que Él nos va a enseñar toda la verdad. Nos va a recordar las palabras que Cristo habló, y dice que Él va a glorificar a Cristo Jesús. Es impresionante la labor. Por eso cuando Él dice, les enviaré a otro,
es uno igual a mí. Esa palabra otro es una palabra en el griego que viene, creo que de la palabra ayos, y significa uno igual a mí. El Espíritu Santo es como si el Señor Jesucristo estuviera aquí en vivo y en directo, como lo estuvo con los apóstoles. Por eso cuando el pastor hizo la corrección, es que la presencia está aquí, porque la presencia está en cada uno de nosotros. Amén. Y como Él está en nosotros, simplemente al levantarlo y al reunirnos se produce una melodía al Señor impresionante. Así que, y el Señor la recibe con todo su beneplácito, y el Señor se hincha cuando nosotros le adoramos y le alabamos. Me encanta eso. El apóstol enfatiza la actitud de la humildad en Filipenses capítulo 2 versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es la humildad. Cuando uno ve que hay un hermano o alguien que esté pisoteando al otro, hay uno, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Esa persona está propensa a caerse. Y nosotros, más bien los que somos humildes, porque el Señor Espíritu Santo obra en nosotros, vamos a levantarlo, lo vamos a corregir con amor, lo vamos a ayudar, dándole una instrucción, sentándolo, hablándole con cariño. Segundo, porque si no, vamos a no terminar esta mañana. Dice, volviendo al capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre. Me gusta esa palabra mansedumbre, viene del griego praotes, que significa, no es otra cosa que significa tener fuerza o tener poder bajo control. La palabra mansedumbre, porque es que hay unos que dicen manso pero no menso, ¿cierto? Sí, los mexicanos suelen decir eso, pero mansedumbre no es sinónimo de debilidad. Y fíjese que es también parte del fruto del Espíritu Santo, porque es uno solo, es un fruto que contiene 9 características: amor, paz, paciencia, benignidad. Y aquí vamos a ver también, después de mansedumbre veremos la paciencia, que es la que nos falta a muchos, ¿sí o no? Entonces, mansedumbre. En Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta apacigua la ira. Ese podría ser un ejemplo de una persona mansa, porque a veces nosotros pensamos que hay que contestarle más duro a la otra persona. Todos cometemos ese error o lo hemos cometido en algún momento, y a veces se nos olvida que estamos llenos del Espíritu Santo y nos volvemos un poquito a lo que éramos antes, y se nos salen ese hombre viejo, ese hombre natural que por momentos. ¿Por qué se sale a veces? Porque no está bajo control ni la guía del Espíritu Santo, y nos podemos salir. Por eso nosotros, el Señor nos insta: el que crea estar firme, mire bien para que no caiga. Todo el tiempo debemos revisarnos, todo el tiempo el Señor, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y Él inmediatamente, tan pronto uno se va desviando, Él lo que hace a uno es corregirlo, y le trae a la mente lo que uno está haciendo mal, y uno se vuelve terco y arrogante si no le para bolas al Señor. Entonces ahí es donde uno debe corregir. La mansedumbre dice así, esta es la misma palabra que Jesús usó en Mateo 5:5 cuando dijo: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Los violentos no, los que suelen contestar, como el Señor también hablaba: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y si me la hace, yo se la pago incluso al doble y hasta el triple, porque es que se lo merece. Sí, realmente hay gente que sí va, uno dice: no, pero es que este sí se lo merece de verdad, esta sí se lo merece, le voy a, no puedo. Pero la mansedumbre, a veces cuando viene el problema, me gusta por allá, creo que está en Proverbios 26, dice: no respondas al necio de acuerdo a tu necedad. Proverbios 26, 3 y 4, o 4 y 5. Sino responde al necio, para que tú también no te hagas necio, sino responde al necio con sabiduría
para que el necio no se crea sabio en su propia opinión. Hay momentos donde nosotros no vamos a comprar las peleas. Y en la iglesia el enemigo quiere entrar para dividir, para destruir, para matar. A él le encanta la división. Por ahí dice el dicho popular: divide y reinarás. Y nosotros no estamos divididos porque pertenecemos al gran cuerpo del Señor Jesucristo, cuya cabeza es Él, y Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Pero nosotros estamos siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Gracias al Señor. ¿Qué tal si el Espíritu Santo no estuviera aquí? Andaríamos como cabritos, como locos, todo el mundo haciendo lo que quiere. Entonces, el Señor Jesucristo nos insta, y hay algo que me gusta mucho en cuanto a la mansedumbre y la humildad. Son dos características que eran propias del Señor Jesucristo, y lo son, y lo sigue siendo, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. ¿Qué dice? Dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y me gusta algo: aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea que la humildad y la mansedumbre son una actitud del corazón. Y por eso, ¿a dónde está el Señor? En mi corazón. Viene del Espíritu, no es terrenal, no son propias del ser humano. Tenemos que aprenderlas. Pero gracias a Dios que el Señor derramó su Espíritu sobre nosotros y su amor en nuestros corazones, y nos dio esas virtudes maravillosas como son la humildad y la mansedumbre. ¿Quieres aprender harto de humildad y mansedumbre? Léete Proverbios 1 cada día. Eso te aterriza de frente. Cada día nos va. En nuestra familia duramos más de un mes estudiando todos los días, leyendo Proverbios 1, luego Proverbios 2, y hay 31, uno para cada día. Deberíamos repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque en la repetición de la repetición aprendemos, memorizamos, y se hace tan natural que tú te vuelves uno con el Señor realmente, y comienzas a mostrar el carácter y la presencia de Dios cuando caminas, cuando hablas, cuando ejecutas las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, dice la Biblia, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso me confronta. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17. Dice que así es como el Señor es, nosotros somos. También dice por allá en Hechos 17, 28, dice que nosotros somos, nos movemos en Él. Así que nosotros debemos estar en total comunión. ¿Queremos unidad en la iglesia? ¿Cierto que sí? Amén. Yo quiero escuchar ese amén fuerte. ¿Queremos unidad en la iglesia? Amén. Entonces debes tratar tu relación con el Señor Jesucristo de la manera más seria e íntima posible. A partir de hoy, ¿cuál es el desafío? Entrar en una relación genuina, sincera, y que se meta con mis problemas internos, que trate mis emociones, que trate mi carácter. Lo voy a mejorar, porque la humildad y la mansedumbre son parte o deben mostrarse en el carácter de cada hijo de Dios. Qué lindo es cuando uno encuentra a un pastor, una pastora o un hermano en Cristo, cuando es manso. Fuerza bajo control. Eso no quiere decir que es débil. El mejor ejemplo de una persona mansa, o uno de los mejores ejemplos de una persona mansa, porque el mejor es el Señor, es el caballo cuando no es domado. Este está en toda su potencia. Trátelo de domar, o trátese de montar en un caballo que ha sido un potro salvaje, como le dicen, hasta que no aprende y le van enseñando, y llega un momento en que cuando ya el caballo es manso, se puede subir un niño de 2 años y el caballo no lo va a tumbar. Pero el caballo ahí está actuando en fuerza bajo control. ¿Tiene poder? Claro que sí. Si hay uno de los animales más tremendos, poderosos, que no le tienen miedo a la hora de la batalla, son los caballos. Son los primeros que van de frente. Y entonces si ellos están, por eso dice, ay, qué tan mansito es, ¿cierto?
Entonces, dice, yo como quisiera que mi esposo fuera así. Así. ¿No? O como quisiera que mi esposa fuera mansa, ¿sí? Hay hogares que están llenos de peleas. La Biblia NTV dice, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Pero la NTV dice, una casa llena de peleas. Las peleas traen división. Usted tiene que hacerse un compromiso en esta mañana de sí, que a veces de pronto usted puede tener la razón, pero diga, el Señor me llamó a ser manso y humilde, de corazón. Debemos aprender de Él y me gusta eso. Tercera cosa, paciente. Y la paciencia viene de una palabra griega que es upunome, que significa constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza. No asume una posición pasiva. La paciencia no tiene nada que ver con lo pasivo. No tiene nada que ver con que yo me quedo cruzado de brazos y el Señor dice, sé paciente, o está quieto si reconoce que yo soy Dios. Y entonces mucha gente se lo toma literalmente. Ahí sí lo aprenden literal. Ahí sí se queda quieto, yo no voy a hacer nada. No, la fe se desarrolla. La fe sin obras es una fe muerta, pero la paciencia es una persistencia, es perseverancia. El Señor nos llamó a que seamos perseverantes. El Señor nos llamó a que nosotros prediquemos la palabra. El Señor nos llamó a que seamos un modelo de ejemplo para nuestros hijos. El Señor nos llamó a que tratemos nuestras esposas como vaso más frágil. Y el Señor nos llamó a las esposas para darle su lugar al esposo y tratarlo con honra, que las cosas buenas que hace, alábelo, porque a veces solamente miramos los defectos, solo miramos los defectos y a veces, y quizás de pronto cuando uno llega o es el pastor de una iglesia, de pronto el hermano o la hermana dice, uy, pero al pastor le faltó esto, al pastor le faltó aquello, y siempre encontramos un pero o en la alabanza o en la predicación o que dijo, porque se vistió o cómo hizo. No, estas son cosas que no deben existir. Claro que cometemos errores, pero nosotros somos perseverantes. Vamos para arriba, vamos para adelante. El Señor está con nosotros, el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces cuando el Señor nos dice, ten paciencia, o a veces nosotros solemos decir, Señor, dame paciencia, entonces se va a cumplir lo que dice la palabra, que la paciencia produce prueba. Y entonces, no, yo no quiero ser probado. Pero usted pidió y viene prueba y así no la pida, va a venir. Porque el Señor nos va a probar para desarrollar la paciencia, que es un fruto o la característica o parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros desarrollamos esa paciencia? Con la gente que es difícil. Oye, Dios mío, es que hay gente que es bien complicada, pero ellos dirán lo mismo de uno, es que eso es difícil. ¿Cierto? Difícil. Y hay gente que es muy difícil, pero gloria a Dios porque se cumple lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 17:17. El hierro con hierro se aguza y el hombre con el hombre. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a la casa. Aquí es. Imagínense, todos nosotros llegamos de diferentes lugares, con diferentes culturas. Yo fui criado en un hogar muy lindo, pero me faltó la figura paterna. ¿Sí? Y luego me fui para Japón de 24 años y estuve 14 años allá y aprendí a salir adelante y asumí la cultura de los japoneses en parte, y luego viene uno aquí y se encuentra con toda esa pitadera de carros y me vuelvo peor que ellos. Y entonces, y algo de lo que me dice mi esposa, todavía necesitas desarrollar humildad, mansedumbre y paciencia manejando el carro. Conozco, y había una vez, y es un pastor de una de las iglesias más grandes y más de moda de aquí de Bogotá. Y a él es conocido como una persona humilde, mansa y paciente. Pero cuando yo venía como ahí a la altura de la 122 con Avenida Suba, yo venía en mi carro y en ese entonces estaba manejando una van de 11 pasajeros. Cuando veo que el pastor pasó y casi me acaba el carro porque pasó a toda velocidad en un Volkswagen Jetta. Paciente, ¿cierto?
paciente. Todos los pastores, yo conozco la gran mayoría, sí que les encanta la velocidad, me incluyo en eso, ¿sí? Señor, danos paciencia. Y hay algo maravilloso y dice, soportándoos con paciencia. Y fíjese, ay, esa es una palabra, la tolerancia. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros, pero esto es parte también de lo que el Señor nos dio. Así que, sin más ni más, simplemente quiero terminar con esto, en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quieres tener tu paz? El Señor no nos llamó a buscar la unidad a cualquier precio, porque esta unidad viene del Espíritu Santo. Y si tú tienes una relación correcta, linda con el Espíritu Santo, para mi hermano que también la tiene no va a ser difícil ponerse de acuerdo. La unidad es ponerse de acuerdo. Me gusta la palabra la unanimidad es el resultado de la unidad. Cuando hay unanimidad en la iglesia es porque hay unidad en la iglesia. Y la unanimidad también tiene que ver con esa parte del estar en acuerdo. Ya les dije, ¿estás de acuerdo? Si dos andarán dos juntos, si no se pusieron de acuerdo, es imposible. Mateo 18-19, que es uno de los versículos más trillados, más maltratados. Me duele cómo han maltratado esa palabra, porque todo ese pasaje habla del perdón y de la disciplina en la iglesia. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, lo que pidáis les será hecho. Pero esa palabra acuerdo viene de una palabra muy linda, que viene de la palabra griega symphoneo. ¿No le suena eso a sinfonía? Cuando los músicos están ensayando, eso es una chacota que no quiere uno escuchar. La guitarra por aquí, él está concentrado, uno dice, ahí no hay sinfonía, no hay melodía. Pero cuando llegó la hora de hacer sonar cada uno su instrumento en el don que Dios le dio, al unísono significa eso, estar en acuerdo. Al unísono, orar al unísono, se produce melodía para los oídos de Dios. Y entonces cuando el Señor dice allá en Hechos capítulo 2, en el versículo 1, me gusta, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban de acuerdo, porque estaban unidos, llenos del Espíritu Santo, estaban esperando. Y ahí dice, como resultado precisamente fue en la llenura del Espíritu Santo, y vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre esos 120 que estaban unánimes. Iglesia, Dios nos llamó a guardar la unidad en el Espíritu, y eso comienza por tu relación personal en tu casa, en tu aposento, en tu cuarto secreto. Y eso se va a dar como resultado una buena relación con tu esposo, con tu cónyuge, con tus hijos y por supuesto con la iglesia del Señor. Pastor. ¿Por qué no se coloca de pie? El Señor nos ha hablado. Yo tengo la certeza que Dios ha hablado a tu vida y a mi vida. Dios quiere que vivamos en unidad. Y el pastor Diego nos enseñó cómo Dios habla y habló y sigue hablando a la iglesia allí en Efesios. Tenemos humildad. Tú estás seguro de si te falta humildad. No necesitas preguntarle a nadie más, porque tú ya lo sabes. Dios ya nos habló. No falta mansedumbre, poder bajo control, paciencia, perseverancia. Iniciamos el camino del Señor y lo abandonamos porque es difícil. Las pruebas nos alejan.
perseverar en el llamado de Dios, aunque el enemigo te quiso sacar. Paz, sinfonía que produce el fruto del Espíritu. Qué bonito es que aunque somos diferentes, la unidad del Espíritu nos da paz y vivimoslo en paz, primero con Dios y también los unos con los otros. Puedes vivir en paz con tu hermano, porque el Espíritu de Dios habita en ambos, porque Cristo nos salvó a ambos y porque el Señor quiere que la iglesia sea uno. Basta ya de divisiones, porque las divisiones las pone un corazón alejado de Dios, un corazón tocado por el Espíritu. Une, abraza al otro y le dice: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana y te necesito para que seamos cuerpo del Señor. Cierra tus ojos, alza tus manitos. Espíritu de Dios, tú estás aquí. Tú nos has hablado a través del pastor y tu palabra ha sido clara. Hoy, Señor, hoy, haznos humildes. Perdónanos cuando la arrogancia y la altivez han hecho de nuestra vida una vida agria y amargada. Cuando no quieren relacionarse con nosotros porque dicen él o ella son orgullosos, son altivos. Perdónanos, Señor, cuando hemos ido a orar y nos has mirado de lejos, porque al altivo lo miras de lejos. Haznos mansos, Señor. Ayúdanos a entender que mansedumbre es tener ese don, ese poder de tu Espíritu, pero también mantener el control, donde no permitamos que se salga el hombre viejo, el hombre carnal, y arrasemos a la otra persona. Perdónanos porque constantemente lo hacemos. Pero hoy, Señor, te decimos: haznos mansos, que seamos mansos como tú eres manso. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, yo quiero ser como tú? Tú eres mi mejor y mayor ejemplo. Tú eres mi modelo, tú eres mi Señor. Yo quiero aprender de ti, que yo me relacione contigo cerquita, que no sea una relación fría y distante, sino que yo aprenda de Cristo, porque vivo con Cristo, por Cristo y para Cristo. Que yo mengüe para que tú crezcas. Señor, haznos pacientes. ¿Cuántas veces la impaciencia ha destruido los planes tuyos para con nosotros? ¿Cuántas veces hemos cometido el error de que por impacientes nos metemos en el camino que nos aleja de tu voluntad? Perdónanos, Señor, y danos la paz del Espíritu. ¿Por qué no le dices: Señor, yo quiero vivir en paz? Pero no una paz temporera, no una paz superficial, una paz que viene del Espíritu de Dios, porque la paz de Dios guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás con tu familia, dale la manito. Si es tu familiar el que está ahí al lado y vive contigo, dale la manito. Yo le pido a mi esposa que venga aquí. ¿Por qué no le dices: Señor, une a mi familia? Une a mi familia, Señor. Dile: hay tantas familias que necesitan verdadera unidad. Y unidad no es vivir en el mismo techo y dentro de la misma casa, no.
La unidad es la unidad del Espíritu, del amor. Señor, une a las familias ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprende todo lo que el enemigo ha querido traer para división, toda altivez, todo orgullo. Señor, esas relaciones matrimoniales que han sido dañadas por la altivez, por el orgullo. Reprende, Señor, al enemigo. Transforma nuestro carácter para ser como Cristo y une a las familias. Une a hijos y a padres, une a cónyuges, pero ahora oramos por la unidad de tu iglesia. Señor, hoy nos comprometemos. Dile: Señor, yo me comprometo a vivir en unidad. Me comprometo a vivir en unidad con mis pastores, con los líderes, con mis hermanos y con todo el que confiese el nombre de Jesús como Señor. No me dividiré, porque unos son de una iglesia y otros de otra. Que todo el que confiese el nombre de Jesús y haya confesado con sus labios y creído en el corazón, ese será mi hermano, esa será mi hermana, y viviremos en unidad. Ayuda a que tu iglesia sea una, así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, en el nombre de Jesús. Si estás en familia, dale un abracito. Y con el hermano de la iglesia, dale un puñito, dale así, dale un puñito y dile: vamos a vivir en unidad. A los que están en el internet, profe David, hermana Luz Marina, todos los que han comentado, viviremos en unidad en el nombre del Señor. Démosle un aplauso al Señor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.